Episodio 411. Bart llega a España. Voy a contarte mis primeras impresiones tras realizar ciertas pruebas. Te voy a contar algunas novedades de Google y de herramientas de inteligencia artificial y también decirte que este será, además, el episodio 6 del podcast Inteligencia Artificial para Emprender. Voy a aprovechar a ser más productivo y a hablar con un mismo episodio, a sacarlo, a publicarlo en dos podcasts, en SEO para Google y en el podcast Inteligencia Artificial para Emprender. Es una forma de ser más productivo, te recomiendo que escuches mi podcast Productividad Máxima y por otra parte de reutilizar mi contenido, dar a conocer y crear nuevos episodios, no dejarlo parado por lo menos en verano y así te doy a conocer los dos podcasts, SEO para Google e Inteligencia Artificial para Emprender, además de mi podcast Productividad Máxima. Te recomiendo que busques Borja Girón en la aplicación por la que estés escuchando este podcast y descubras el resto de mis podcasts. Antes de empezar con el episodio de hoy, te traigo una herramienta de SEO gratuita que te ayudará a subir posiciones en Google. Podrás detectar fallos de tu web, revisar enlaces entrantes y salientes, quién te enlaza y dónde pones tú los enlaces si no te has dado cuenta de algunos de ellos, o hacer una monitorización, realizar un análisis de palabras clave, analizar a la competencia y configurar alertas. Solo tienes que entrar en borjagirón.com/ahrefs y empezar a usar la que posiblemente sea la mejor herramienta de SEO gratuita del mercado. Recuerda, borjagirón.com/ahrefs. Te dejo el enlace en la descripción. Muy buenas y bienvenido al podcast SEO para Google y al podcast Inteligencia Artificial para Emprender. Soy Borja Girón y cada miércoles aprenderás todo lo necesario del posicionamiento web que te permitirá aumentar tus visitas, salir en las primeras posiciones de Google y generar más ventas. Recuerda unirte a la comunidad de emprendedores desde borjagirón.com/comunidad y así podrás acceder a las sesiones de Mastermind cada lunes conmigo y con el resto de emprendedores, al podcast secreto, a los retos, a las categorías dentro del grupo de Telegram. Todo está en Telegram, todo integrado. Vamos a hablar sobre Instagram, redes sociales, finanzas, criptomonedas, salud, inteligencia artificial, marketing, podcasting, SEO, productividad y todo lo necesario para desbloquear y hacer crecer tu negocio. Y ahora sí, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Comenzamos. Según Google, este es el eslogan de BART. Llega BART, una inteligencia artificial experimental de Google, ahora disponible en España. BART es tu colaborador creativo y útil creado para dar rienda suelta a tu imaginación, aumentar tu productividad y dar vida a tus ideas. Ya puedes usar BART en español aquí, bart.google.com. Suena demasiado corporativo, demasiado marketingiano, old fashion para ser Google realmente, pero quería leértelo porque me ha resultado curioso. Bajo mi punto de vista, BART tiene 4 puntos básicos. Punto número 1. No es tan bueno, no está tan trabajado como ChatGPT. Bajo mi punto de vista, ChatGPT sigue siendo mejor en la mayoría de la resolución de prompts. Los prompts son los textos, las preguntas que ponemos, lo que ponemos básicamente en ese campo, en ese buscador entre comillas, y eso es el prompt, y no es tan bueno la solución como ChatGPT. No obstante, en algunos puntos, en algunas preguntas y con algunas funcionalidades, bajo mi punto de vista, es bastante mejor. Por otra parte, está conectado a Internet y esto le da una gran ventaja con respecto a ChatGPT, que para que esté conectado a Internet y tenga la información actualizada, debemos pagar por ChatGPT. BART es gratis, completamente gratis. Si entras en bart.google.com, podemos empezar a utilizarlo con nuestra cuenta de Gmail directamente, nuestra cuenta de Google, entramos y esto es una gran ventaja, porque no tenemos que pagar por conseguir un servicio muy similar.
Por otra parte, otras de las ventajas que he descubierto tras estas pruebas que he realizado con BART es que muestra listas y datos visualmente mucho mejores que ChatGPT. Para tener este tipo de características con ChatGPT tienes que pagar por la versión de pago, 20 euros al mes más o menos, y utilizar los plugins o extensiones, no sé cómo lo llaman, creo que plugins, no estoy seguro ahora en ChatGPT, bueno, se me ha ido el nombre, pero como funcionalidades extra que puedes utilizar, que tiene un buscador que realmente espero que vayan mejorando el de ChatGPT, pero tienes que añadir algunas funcionalidades para que te haga dibujos o listas o datos o cuadros o cosas así. Y esto con BART lo hace directamente. Y esto es bastante interesante. Por ejemplo, una búsqueda que te pongo que he probado donde se ve claramente que BART es mejor que ChatGPT para organizar un viaje, en concreto por Portugal. Yo estuve 4 días, si mal no recuerdo, 4 o 5 días por Portugal, y lo que hice fue una ruta desde Málaga, quería recorrer todo el sur de Portugal, luego subir a Lisboa y volver a Málaga. Toda esta ruta lo quería hacer en esos 4 días. Es un poco a lo bestia, realmente fue demasiado intenso, pero visité un montón de sitios. Y tras hacer mis propias investigaciones, no utilicé inteligencia artificial, simplemente revisé algunos artículos de blogs. Los blogs siguen funcionando. ¿Por qué? Porque no se me ocurrió, por una parte, y por otra parte, luego dije, ¿qué hubiera pasado si hubiera utilizado la tecnología de inteligencia artificial de BART y de ChatGPT y les hubiera hecho caso? Pues básicamente que me habría perdido un montón de destinos que me dio tiempo a visitar gracias a hacer mis propias investigaciones con algunos artículos de blogs. Por tanto, los blogs funcionan. También vi algunos vídeos en YouTube, pero posteriormente, y que me dieron alguna idea, me habrían venido bien en un inicio, pero con los blogs, con los artículos de blogs de viajes, me vino muy bien y pude organizar perfectamente mi viaje visitando más de 15 sitios en apenas 4 días. Y de hecho fue un viaje muy interesante. ¿Qué pasa? Que con BART y con ChatGPT estas funcionalidades están un poco reducidas. Hice la búsqueda y lo que pasó, le dije, quiero visitar el sur de Portugal, ir a Lisboa y volver desde Málaga en 4 días. Proponme, hice varias pruebas con los prompts, pero luego copié y pegué el mismo en BART y en ChatGPT. Le dije, proponme una ruta y le dije algo como, quiero gastar poco dinero, si hay algo que tenga que saber exactamente o alguna curiosidad o algo que la gente comente que le hubiera gustado saber, dímelo también. Bueno, el caso es que lo probé y en ChatGPT la verdad que me dio como una ruta muy simple, con un destino por día. Luego le dije, no, ofréceme más destinos, que quiero moverme. Me ofreció uno más. BART tampoco se esforzó mucho en este punto, pero visualmente y la forma de explicarlo detallado estaba muchísimo mejor que con ChatGPT. Por tanto, en este aspecto, ChatGPT se quedó un poco atrás. En este ejemplo, en otros no, pero en este ejemplo quería mostrártelo. Por otra parte, ¿qué pasa? Que le dije, por ejemplo, visité Sintra, que está a media hora de Lisboa, y es un destino muy interesante, muy bonito. Te recomiendo que lo visites si vas a pasarte por allí, al igual que el sur de Portugal, que tiene zonas muy interesantes. Si te interesa esto, a lo mejor en la comunidad puedo compartirlo. Puedo crear una sección específica de viajes. Bueno, no lo sé. El caso es que hice mi planificación y en Sintra hay una cosa que ahora mismo, no sé si en otros momentos es así o no, pero que se puede visitar un palacio en concreto, con el coche puedes aparcar, pero el resto de sitios, hay otros 2 destinos, una muralla y otro palacio, no se puede llevar el coche. Si eres un turismo normal, a no ser que vayas con un tuk-tuk que hay allí de viajes o con un autobús, no puedes subir el coche. Por tanto, no puedes visitar estos sitios. Y yo lo que puse fue visitar estos sitios. En los blogs no me lo indicaron, en los vídeos tampoco. Bueno, en el vídeo de YouTube, en un vídeo que vi después, sí lo decían, más o menos, porque era un vídeo un poco más antiguo. Pero si esto no lo sabes, hasta que no llegas allí, no te chupas el panorama y tienes que ver qué hacer en ese momento.
Y nosotros al final no pudimos visitar estos 2 sitios que teníamos planificado visitar por falta de tiempo, porque no habíamos planificado de forma correcta y no teníamos esta información. Lo ideal era aparcar en el pueblo, coger un autobús, visitar un sitio, coger el autobús, visitar el otro y así, porque no hay otra opción. Y por eso le pregunté, ya sabiendo las cosas del destino, si hay algo que debas saber porque voy a ir en coche, dímelo. Ni ChatGPT ni Bard me dijeron nada al respecto. Por tanto, esta planificación no habría salido bien. Si hubiera visto algún vídeo de YouTube, pues sí. Por tanto, las herramientas de inteligencia artificial nos pueden ayudar, pero muchas veces un experto, alguien que ya haya estado ahí, nos puede ayudar muchísimo más. Porque podemos hacer las preguntas adecuadas a ChatGPT, pero ni aún así me supo dar esta respuesta. De hecho, en concreto pregunté por Sintra y hice varios experimentos. Así que bueno, estas son mis conclusiones, mis ideas. Sigue funcionando muy bien YouTube, los vídeos de gente que ha estado ahí para este caso concreto de viajes. Los blogs de viajes siguen funcionando y aportando mucho más valor que las redes sociales. Bueno, de hecho las redes sociales también pueden funcionar bien que estas herramientas de inteligencia artificial, pero seguramente en un futuro próximo todo esto se vaya solucionando si sabes hacer las preguntas adecuadas y te vayan dando ideas las herramientas de inteligencia artificial que irán mejorando progresivamente. Por otra parte, otra ventaja de Bard es que no se cierra la sesión. Con ChatGPT tú entras y al cabo vuelves en un par de días y se ha cerrado la sesión. Con Bard, como está integrado con Google, con Gmail, pues no se cierra. Así que es algo también interesante el no tener que andar otra vez entrando, saliendo, etc. Así que las primeras impresiones en cuanto a Bard son bastante positivas. Veremos qué pasa cuando se integra directamente con los resultados de Google y ahí es donde veremos si Google al final se come el mercado, si no, porque ya estará todo integrado, no necesitaremos estos plugins, estas extensiones, estas instalaciones extra, sino que simplemente hacer la búsqueda y si Google considera que tiene que mostrarte una tabla, tiene que buscar algo, mostrarte un vídeo o hacer lo que sea, lo va a hacer sin que tú tengas que instalar un plugin, una extensión o algo, sino que estará todo integrado y te despreocuparás de esa parte. Vamos ahora con algunas novedades de Google. Y es que novedad número 1, ha mejorado la herramienta de resultados de Sobre mí. Google nos avisará cuando muestre información personal que aparezca en el buscador. Esta funcionalidad está solo disponible en Estados Unidos de momento, pero es muy interesante porque en breve llegará al resto de países. Por otra parte, se difuminarán las fotos explícitas, en concreto de series de televisión, pero seguramente de casi cualquier estilo, en cualquier momento, de cualquier imagen que busques, se difuminará si son imágenes para adultos prácticamente. Y pondrá la imagen ahí como de fondo y te sale esta imagen es para mayores de edad, si quieres haz clic. Creo que es interesante que empiecen a utilizar este tipo de estrategias y me resulta curioso que no lo hayan implementado antes. Novedad número 3, formularios más sencillos para poder borrar nuestros resultados. Si alguien comparte un número de teléfono, nuestro nombre, nuestra dirección, etc., pues estos formularios nos van a permitir eliminar esta información de Google. Y cuarta novedad, empiezan a mostrar 2 columnas, supongo que esto será un test, pero he visto ya 2 columnas en la descripción, en la metadescripción de los resultados en formato listados. Esto quiere decir que si buscas, por ejemplo, las 5 mejores herramientas de email marketing, que te recomiendo que busques, que seguramente salga en mi artículo de borjagirón.com, pues sale 1, 2, 3, en lugar de salir como si fuera un texto, sale organizado por 2 columnas. 1, 2, 3 y luego a la derecha 4, 5, 6. Y esto es interesante a nivel visual, creo que aporta un toque extra. No sé si hay que realizar algún tipo de instalación, de plugin o de codificación, pero lo he visto y lo están implementando en algunas redes sociales o en algunas páginas web, o al menos Google lo está interpretando y lo está mostrando de esta forma. Así que es interesante también estar al tanto de esto por si podemos diferenciarnos con estas nuevas funcionalidades. Y algunas novedades, 2 novedades extra. Novedad número 1, hay una nueva red social que se llama LaunchYo,
de la que ha patrocinado varios episodios de mi podcast Marketing Digital, y que te recomiendo que le eches un ojo y que me busques, Borja Girón, todo junto, en esta nueva red social muy interesante, que va un poco en contra de estos algoritmos que no nos muestran y todo esto. Muy interesante que le eches un ojo. Y por otra parte, ahí está el clic. Dentro de la comunidad de emprendedores hemos compartido una herramienta que es oro puro para crear contenido con un solo clic. Hasta ahí puedo leer, porque esta herramienta te ahorra cientos de horas de trabajo, cientos de euros, productividad máxima, y puedes conseguir muchas más ventas, mucho más alcance con esta herramienta de productividad, de crear básicamente contenido con un solo clic. Es que es brutal. 30 días de contenido me he creado para TikTok y para YouTube Shorts, así. Así que bueno, en la comunidad de emprendedores hablamos de estas cosas y de mucho más. Únete a la comunidad de emprendedores para dar soporte a todos estos podcasts, todo el contenido que creo, borjagirón.com/comunidad. Además de acceder a lo que ya te he comentado, grupos de Mastermind, el podcast secreto, todo lo necesario para desbloquear tu negocio. Suscríbete al podcast si aún no lo has hecho, para no perderte el resto de episodios, noticias, novedades, trucos, tendencias del mundo del SEO, de la inteligencia artificial, si estás escuchando también este podcast Inteligencia Artificial para Emprender. Mis cursos, triunfacontublog.com, mi newsletter, borjagirón.com/newsletter. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast SEO para Google y el podcast Inteligencia Artificial para Emprender. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo, te quiero.